¿Cuál de estas expresiones es correcta? Ayer fui al cine o ayer iba al cine. Es correcto decir cuando era niño jugué al fútbol o cuando era niño jugaba al fútbol. Si quieres saber cuáles son las expresiones correctas, quédate en este video. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video en el canal de Burbuja del Español. El día de hoy vamos a resolver uno de los dilemas más grandes del español, y es cuándo usar el pretérito indefinido o el pretérito imperfecto. Ya sabes que al final del video encontrarás un reto para que puedas poner en práctica lo aprendido, así que quédate hasta el final. Vamos a empezar. Primero veamos sus definiciones, que son el pasado simple y el pasado imperfecto, ya que antes de ver sus diferencias tenemos que saber qué son y cómo se forman estos tiempos verbales. Primero, el pasado simple o pretérito indefinido. Son las acciones que ocurrieron una sola vez en un momento específico del pasado y que ya terminaron. Por ejemplo, ayer comí pizza, el año pasado viajé a España, mi amiga me llamó hace 5 minutos. Mientras que el imperfecto se utiliza para acciones repetidas, descripciones y contextos en pasado. Por ejemplo, cuando era niño, jugaba al fútbol todos los días. Mi abuela siempre cocinaba galletas los domingos. El sol brillaba y hacía calor. Entonces presta atención aquí. Si la acción tiene un momento claro y ocurrió solo una vez, entonces es pretérito indefinido. Pero si describes algo o hablas de una costumbre, entonces posiblemente sea imperfecto. Ahora que recordamos la definición de cada uno, podemos pasar a las diferencias. Aquí veremos un versus entre acciones puntuales y acciones habituales. Acción puntual. Ayer fui al gimnasio. Ocurrió una vez. Acción habitual. Cuando viví en Madrid, iba al gimnasio todos los días. Aquí usamos el imperfecto. Otra acción puntual. El sábado cené con mis amigos. Acción habitual. Siempre cenábamos juntos los sábados. Acción puntual. El avión despegó a las 10 en punto. Acción habitual. Los pasajeros esperaban en la sala cuando el avión despegó. En este último estamos expresando un contexto. Acá te doy un truco para poder reconocer una acción en imperfecto. Esto sucede cuando la expresión tiene las palabras siempre, todos los días y sigue teniendo sentido. Veamos estos ejemplos cuando hablamos de descripciones y emociones en el pasado. La casa era grande y tenía un jardín hermoso. Aquí estamos usando el imperfecto. Construyeron la casa en 1980. Indefinido. Estaba nervioso antes del examen. Imperfecto. Respiré hondo y empecé a escribir. Indefinido. De niños nos encantaba jugar en el parque. Imperfecto. Jugamos en el parque toda la tarde. Indefinido. Estos son ejemplos de acciones similares, pero con diferente tiempo verbal. Entonces ya sabes, cuando describes a una persona, lugares, el clima o estados emocionales en el pasado, es mejor usar el imperfecto. ¿Podemos utilizar ambos tiempos verbales en una misma oración? Correcto, sí se puede. En algunos contextos podemos usar 2 veces el imperfecto, pero también podemos usar imperfecto e indefinido en la misma frase. Esto depende si estamos hablando de acciones simultáneas o de acciones interrumpidas. Veamos los ejemplos. Mientras cocinaba, mi hermana ponía la mesa. Aquí hablamos de 2 acciones simultáneas. Pero si digo cocinaba cuando sonó el teléfono, estoy hablando de una acción interrumpida. Al sonar el teléfono, interrumpió mi acción de cocinar.
Por ende, utilizamos el pretérito imperfecto y luego el pretérito indefinido. Otro ejemplo, los niños jugaban mientras los adultos hablaban. Aquí otra vez tenemos dos acciones simultáneas. No hay interrupción. Los niños jugaban cuando empezó a llover. Aquí sí tenemos una interrupción. Entonces, imperfecto, indefinido. Conversábamos mientras bebíamos una copa de vino. Acción simultánea. El mesero servía la comida cuando el cliente entró al restaurante. Acción interrumpida. No es tan difícil, ¿cierto? Entonces toma nota de esto. Cuando una acción está en proceso y otra acción la interrumpe, la primera acción va en imperfecto y la segunda en indefinido. No lo olvides. Veamos este pequeño texto donde utilizamos ambos tiempos verbales para contar una historia. Así puedes ver cómo funcionan estos dos tiempos juntos. Cuando era niño, mi perro siempre corría detrás de los coches. Un día, un coche paró de repente y mi perro se asustó muchísimo. Desde entonces, solo miraba los coches desde lejos. Aquí usamos el imperfecto para describir el contexto y el pasado simple para las acciones concretas. Recuerda esta diferencia. Antes de terminar, veamos algunos errores comunes de los estudiantes de español, y así podremos evitarlos. Un primer error es confundir una acción puntual con un hábito. Sería incorrecto decir, cuando era niño, fui al parque todos los días. Aquí es un tiempo verbal incorrecto. Lo mejor sería decir, cuando era niño, iba al parque todos los días. Lo mismo para una descripción. No sería correcto decir, mi abuelo fue alto y delgado. En este caso diríamos, mi abuelo era alto y delgado. Recuerda que usamos esto para descripciones. Y por supuesto también confundir tiempos verbales cuando hablamos de acciones en progreso o acciones interrumpidas. No está bien decir, caminaba por la calle y de repente chocaba con alguien. Aquí usamos el pretérito imperfecto dos veces y no tiene mucho sentido. Lo correcto sería, caminaba por la calle y de repente choqué con alguien. Tiene más sentido. Vamos a ver la pregunta que nos dejó nuestro estudiante el día de hoy. Profe, ¿qué pasa si no sé qué tiempo verbal usar? En estos casos, piensa en la intención de la oración. Ya sabes que si describes un ambiente, una emoción o algo repetitivo, utilizamos el imperfecto. Y si es un evento en un momento específico, entonces indefinido. Ahora sí, el reto para ti es crear oraciones utilizando estos dos tiempos verbales en la misma frase. En este caso tendría que ser una acción interrumpida. También puedes crear oraciones que tengan acciones simultáneas y así usar doblemente el pretérito imperfecto. Vamos a leer todas sus respuestas. Y esto es todo por este video. Si tienes alguna pregunta, también puedes dejarlo en la casilla de comentarios. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejar tu like. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes pasar por todas nuestras redes sociales, donde subimos contenido de español a diario y también algunos ejercicios. Visita nuestra página web burbujadelespañol.com para artículos en español y clases personalizadas. Muchas gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en uno próximo. Adiós.